Las discusiones son comunes en cualquier situación donde haya diferentes puntos de vista. Para reforzar el planteamiento del problema, a veces se suele recurrir a instrumentos de ayuda durante la formulación de una idea. Y aunque esto se trate de exponer críticas y debatirlas, muchas veces se desvirtúa y lo principal no es llegar a la verdad, sino quién gana y quién pierde. En este video te voy a mostrar algunos métodos para ser siempre el que obtenga la victoria. Falacia de falsa bifurcación. Una falacia de falsa bifurcación es cuando damos una serie de alternativas exclusivas, omitiendo que existen otras opciones. Por ejemplo, ¿vas a estudiar una carrera tradicional o asumís que serás un muerto de hambre toda tu vida? En el ejemplo anterior se está excluyendo otras alternativas, como crearse un canal de YouTube, XD. O sea, siendo realistas, ¿acaso no puedo estudiar una carrera no tradicional y vivir dignamente, incluso ganar mucho dinero? La mejor manera de usar esta falacia a nuestro favor es lanzarla y rápidamente desarrollar el escenario negativo con una pregunta abierta. Les explico. Si le decís a alguien, o estudiás ingeniería o serás un muerto de hambre, la reacción natural de cualquier mente levemente desarrollada es buscar otros caminos posibles y por lo tanto encontrar el error en la premisa. Alguien podría responder, te equivocás, es posible estudiar algo distinto que ingeniería y ganar un buen dinero. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es poner a funcionar la mente de nuestro interlocutor con una pregunta abierta, que lo invite a buscar una respuesta a ella, en vez de encontrar el error lógico. En el ejemplo anterior, la trampa que usaremos va a ser: o estudias ingeniería o te vas a cagar de hambre. ¿Crees que la gente que gana poco dinero puede ser feliz? La reacción inmediata de la mayoría de las personas será asumir la afirmación como válida lógicamente y procesar la siguiente pregunta, respondiendo algo como: por supuesto que es posible ser feliz con poco dinero. Después de eso ya habrá caído en la trampa y asumido de manera indirecta que si no estudia ingeniería ganará poco dinero. Así es como se asumen cosas que nada que ver. Claramente el ejemplo no importa, lo que sí importa es que entiendas la esencia de la falacia para ganar una discusión. Te pongo un ejemplo que sí sirve. Imagínate que te tenés que reunir con un amigo y querés elegir vos el horario. Primero que nada, das dos opciones que te convienen a vos y después haces una pregunta abierta. Sería algo como esto: ¿nos reunimos a las 2 o a las 5? ¿O a vos te gusta viajar con tráfico? Técnica del manejo de los silencios. Consiste en introducir silencios durante la conversación que denoten explícitamente a tu interlocutor, que podrían detenerse a detallar a fondo lo que él dice. Esta técnica es muy útil cuando intuís que existe contenido de fondo que al otro le cuesta expresar por considerar íntimo o secreto. Es un viejo truco de los interrogadores, inspectores y auditores. Podés hacer una pregunta y luego permanecer en silencio, pero manteniendo el contacto visual después de la pregunta inicial. Esto provoca que la gente se sienta incómoda y empiece a hablar de nuevo, regalando más información de la que debería. Por ejemplo, pongamos una conversación típica de pareja. Amor, ¿qué hiciste ayer? Nada, estuve leyendo y también vi una serie. Bueno, también toqué la guitarra y salí con mis amigos. Falacia genética. Nuestro objetivo aquí es descalificar un argumento atacando sus orígenes, sin importar la validez del mismo. Por ejemplo, no es válido ese argumento de Nietzsche considerando que él mismo era un loco que pasó años en instituciones psiquiátricas. ¿Ven dónde está la trampa? Es lo mismo que decir, el Volkswagen Escarabajo es un mal auto porque fue creado por el régimen nazi. El truco de esta trampa recae en el tono levemente soberbio con el que se debe utilizar. Seguramente escuchaste en tu colegio el típico pibito que dice: cerrá el orto, gordo, anda a comer medialunas, atacando directamente a la persona y no a su argumento. Cuando, ¿qué importa que sea un gordo? Bueno, que al menos comparta las medialunas. El hombre de paja.
El hombre de paja es una falacia deliciosa, fácil de utilizar, altamente efectiva y muy difícil de identificar por nuestra contraparte. Consiste en rebatir un argumento que no ha sido entregado por el interlocutor, pero asumiendo que estaba en el subtexto. También es cuando tomamos un elemento aislado que por sí solo no sirve y tratarlo a nuestro favor para salir victoriosos. Te explico, este truco tiene diversas variantes, pero hoy puntualizaremos en dos. Primera variante. Consiste en identificar a nuestra contraparte con un grupo determinado teniendo en base alguno de sus argumentos. Posteriormente, atacamos a los argumentos esgrimidos habitualmente por ese grupo. Por ejemplo, Juanito dijo que cree que se debe subir el salario mínimo en Argentina y que los trabajadores tienen derecho a manifestarse. Lo que hacemos es identificar a Juanito con los comunistas, sin necesariamente decirlo, y responder con algo como esto. Las políticas que pretenden entregarle gran parte del poder sobre la producción a los trabajadores y atacar a los empresarios como explotadores desalmados terminaron en crisis y derrumbaron naciones enteras. O en el caso contrario, si Juanito afirma que debemos firmar más tratados de libre comercio y dejar los salarios como están, hacerle un buen hombre de paja sería algo como esto. Pretender solucionar todos los problemas de la sociedad a través del mercado es dotar de poderes casi supernaturales a un simple fenómeno social que debe superditarse a las necesidades de las personas. Segunda variante. Consiste en refutar solo uno de los argumentos y dar a entender que refutamos todos. ¿Cómo carajo hacemos esto? Bueno, la manera más sencilla es la siguiente. Mientras el tipo desarrolla su postura, prestamos atención a algún elemento débil, contradictorio o que simplemente carezca de sentido, sin interrumpir al hallarlo. No nos importa en lo absoluto que todo lo demás sea muy sólido. Cuando haya terminado, cuidamos que nuestro lenguaje corporal y tono de voz comunique lo siguiente. Ahora te entiendo, parece que tenés razón, o sea que tal cosa es cierta, refiriéndonos obviamente al argumento incorrecto. Si lo hicimos bien, nuestra contraparte afirmará y dirá algo como: exacto, eso es lo que llevo diciéndote media hora. En ese preciso instante le mostramos que ese argumento es incorrecto y le decimos: ¿viste? Y yo llevo media hora tratando de explicarte que no. ¿Cómo anular cualquier argumento científico? Consiste en un par de oraciones muy sencillas que utilizarás cada vez que un argumento científico te tenga contra la espada y la pared. Para explicarlo, voy a ir directamente con un ejemplo. Se puede viajar en el tiempo. Los viajes en el tiempo son aceptados como posibles por la gran mayoría de la comunidad científica. Y ahí vos le responderías: hace 500 años creían que la Tierra era cuadrada y al parecer no lo es. Hace poco más de 100 decían que no había nada más pequeño que el átomo y se equivocaron de vuelta. ¿Acaso me venís a decir vos que no es posible que se equivoquen otra vez? Técnica del subrayado. Con este método lo que hay que hacer es repetir textualmente una palabra o frase que dijo la otra persona. La movida es que pare a pensar en esto que repetimos y vuelva a hablar sobre eso con más claridad y precisión. Esto es ideal cuando querés que hable de más o que se enrosque en una palabra de su discurso, que crea que está equivocado. Por ejemplo, si estás discutiendo con alguien y dice: yo pensé que esto no se iba a ir de las manos, vos tendrías que responder: pensé, haciéndole notar que esta palabra te molesta o no es correcta. También se lo puedes repetir en tono de pregunta. Lo mejor es que uses esta técnica sutilmente, aunque estoy seguro que la usaste alguna vez sin darte cuenta. Argumentum ad nauseam. Este tipo de falacia está dirigida a las emociones e implementada en una discusión. Está dirigida a que una afirmación es cierta cuantas más veces sea oída. Un argumentum ad nauseam es aquel que emplea la repetición constante de una afirmación que hasta los receptores se convencen sin llegar a escuchar ningún argumento válido. Esta falacia viene de la falsa creencia de que si alguien dedica tanta energía para la repetición de un mensaje es porque este debe ser más verídico que otro que no se molesta tanto en repetirlo. Falacia de acentuación. Se trata de una de las falacias lingüísticas reconocida por Aristóteles y que era usada por el oráculo de Delfos. Es utilizado de esta forma.
Se arma una frase que contenga una parte concordando con un tema y otra parte con una condición. En función de dónde se aplique la acentuación en la oración, es donde se le atribuirá más importancia y donde cambia el sentido de la frase. De esta manera se crea confusión en el sentido de interpretación. Voy a poner un ejemplo bastante sencillo. ¿Estás de acuerdo con el nuevo sistema de misiles del presidente? Y ahí, si conoces la técnica, le responderías: estoy a favor de un sistema de defensa de misiles que efectivamente defienda a nuestro país. Bueno, esa sería la frase, vamos a analizarla. Estás dando énfasis en la parte estoy a favor, lo que da a entender que estás de acuerdo con el presidente, mientras que si se da énfasis a las palabras que efectivamente defienda a nuestro país, significará que estás de acuerdo solo si funciona. Esta técnica es de las más efectivas, pero también es de las más complicadas de usar, ya que necesita cierto manejo de los tiempos y los modos. La usaban muchos filósofos como Sócrates, Aristóteles o Platón cuando discutían en el Ágora. ¿Qué era el Ágora? Bueno, era la plaza pública de Atenas. Era un espacio en el cual los ciudadanos, y acá voy a hacer un paréntesis porque tenemos que entender que en ese momento ciudadanos eran aquellos varones que tenían voz y voto. Ahora, continuando, en el Ágora se reunían para dialogar sobre asuntos importantes que definirían el curso de la convivencia y la vida en la ciudad, así como temas de trascendental importancia en la filosofía. Siempre me agradó el pensamiento de considerar la sección de comentarios de este canal como un ágora. Tal vez no discutiremos sobre temas de política actual, pero sí hablamos de todo lo que subyace a ello, a los primeros principios o causas de la realidad, de aquello que forma o constituye nuestras categorías de pensamiento. Este espacio permanecerá público en tanto sea digna la conducta de los participantes. No me queda más que desear que el ejercicio de la razón de cada uno sea fructífero y que aproveche cada quien los incentivos que este espacio pueda causar.